síndrome aórtico agudo en realidad no es sinónimo de disección aórtica. Si bien es cierto, la disección aórtica representa el 80-90% de los síndromes aórticos agudos, existen otras dos patologías como el hematoma intramural o la placa aterosclerótica ulcerada que también forman parte del síndrome aórtico agudo. Entonces, tenemos tres tipos de síndrome aórtico agudo: la disección aórtica clásica, el hematoma intramural y la placa aterosclerótica ulcerada. El hematoma intramural, la placa aterosclerótica ulcerada. Entonces tenemos esos tres tipos de síndrome aórtico agudo. El 90%, como les decía antes, se debe o corresponde a una disección aórtica clásica. ¿En qué consisten esos tres o qué comparten en común los tres? Existe una ruptura entre la capa íntima y la capa media del ojo, ¿sí? Con pequeñas diferencias. En el caso de la disección aórtica clásica, básicamente se separan las dos capas y se forma una nueva luz en la arteria, ¿sí? Una luz ciega, porque al final no conduce el flujo sanguíneo, sino que permite que la sangre se meta en la pared de la aorta. En el hematoma intramural, pues no tenemos este falso lumen, sino es básicamente, como su nombre indica, un hematoma de la pared. Y la placa ulcerada es cuando la placa se rompe y atraviesa el espacio de la íntima, llegando a la capa media. Entonces, ¿cómo sería cada uno? Vamos a hacer un gráfico para que vean. Ya, entonces tenemos a la aorta, acá está el corazón. Lo que hace referencia a la disección aórtica es que se rompe la pared, ¿sí? Permitiendo que la sangre entre en el espacio entre la íntima y la media. Entonces yo tengo un flujo sanguíneo que sigue el trayecto normal de la arteria y también tengo un flujo sanguíneo que se mete entre las capas de la arteria, ocasionando, como ustedes ven, que se separen las dos capitas y se forme una falsa luz, pero ciega. Fíjense que esta luz no conduce a ningún lado, sino simplemente sangre que se mete en la pared. Entonces esto es una disección aórtica clásica, que representa el 90% de los casos. ¿Cómo sería un hematoma intramural? Pues en este caso no hay lumen, sino que simplemente estas dos capas se separan y aquí se forma un hematoma. Y en el caso de la placa ulcerada, pues imaginemos que antes había aquí una capita de grasa que ahora tiene una pequeña ulceración, permitiendo que la sangre se meta entre el espacio entre la íntima y la media de la arteria. ¿Cuál es el más común? Este representa el 90% de los casos y tiene una mortalidad muy elevada. Se estima que la mortalidad de la disección aórtica, sobre todo, se incrementa un 1 a 2% por cada hora que nos demoremos en el tratamiento. Las capas son las que se incrustaban la disección aórtica. Es que se separa la íntima de la media. O sea, queda como un espacio. Se quema un espacio virtual donde no debería haber sangre. Si se forma un nuevo ducto, digamos, en medio de la pared de la arteria. Si ese ducto tiene una luz, o sea, una entrada, es una disección aórtica clásica. Si lo que se forma es un hematoma, tenemos un síndrome aórtico de tipo 2. Y si se rompe la placa con compromiso entre la íntima y la media, pues tendríamos uno de tipo 3. Pero con que nos acordemos de la disección aórtica estamos más que tranquilos, porque representa la gran mayoría de los casos. Ahora, hablando del síndrome aórtico agudo, ¿cuál es la clínica típica del síndrome aórtico agudo? La clínica típica, como ya lo habíamos descrito, es un dolor súbito, muy intenso, de características desgarrantes, ¿sí? Localizado a nivel del centro del pecho y con irradiación hacia la espalda. Entonces es el dolor característico del paciente. Obviamente este no mejora con ninguna posición, no está relacionado con los esfuerzos, no calma con el reposo, sino que es un dolor súbito que el paciente describa como si le estuvieran desgarrando el pecho. Entonces la principal característica es desgarrante, es un dolor desgarrante.
Y recordemos otra cosita que también es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de síndrome aórtico agudo, que dependiendo de la localización de este síndrome puede ocasionar asimetrías en el examen. Recuerdan ustedes que decíamos al principio de la clase de la semana pasada, decíamos que la asimetría del examen físico es una señal de alarma en el dolor torácico, pues es uno de los que más presenta esta característica. ¿A qué nos hacemos referencia cuando decimos asimetría? Por ejemplo, el pulso en una extremidad fuerte y presente, mientras que el pulso en la otra extremidad está ausente. Y lo mismo con la presión arterial. Tomo la presión arterial en el lado izquierdo, tomo la presión arterial en el lado derecho, y existen diferencias grandes entre los dos espacios, más de 20 milímetros de mercurio. Entonces, con esos hallazgos relativamente simples en el examen físico, yo ya puedo tener una idea muy general de que esto se puede tratar de un síndrome aórtico. Ahora, como esto es una patología que también es poco frecuente y sus síntomas clínicos, si bien es cierto, tienen ciertas características propias, pero en general son muy inespecíficos, al igual que lo que decíamos en el TED, aquí también nos vamos a apoyar de los riesgos pre-test. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Antes de solicitar cualquier examen de laboratorio, vamos a aplicar escalas clínicas que nos permitan entender o comprender cuál es el riesgo de mi paciente para tener un síndrome aórtico. ¿Sí? Y para esto tenemos dos escalas clínicas: la ADD-RS y la escala de aortas. Ya, entonces no está tan difícil. La ADDS, que es de Aortic Dissection Detection, y la aortas, son dos escalas clínicas que funcionan igualito. De lo que ustedes recordarán, funcionaba el Wells y el Ginebra. Entonces, ¿qué nos dicen? En función de los datos clínicos que extraigamos de nuestro paciente, ¿cuál es el riesgo de que mi paciente esté teniendo una disección aórtica? Entonces, la escala del ADD-RS separa a mis pacientes en tres grupitos: pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de riesgo alto. Ya, entonces es como un déjà vu de la escala de Wells, tal cual. ¿Sí? Bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Y la aortas se simplifica un poquito más y ellos simplemente dicen riesgo alto o riesgo bajo, no hay más. Entonces, aquellos pacientes con un ADD-RS de 0 puntos tienen un riesgo bajo. Si es que tiene un punto, riesgo intermedio, y si es que tiene 2 puntos, riesgo alto. ¿Y cómo interpreto las aortas? Igual, puntaje mayor o igual a 2, que se considera riesgo alto. Entonces, en cada caso, ¿cómo debo proceder? Si mi paciente tiene una clínica sugestiva de un síndrome aórtico agudo, puedo hacer cualquiera de las dos escalas y estratificar. Como el riesgo es bajo en cualquiera de los dos casos, mi siguiente paso lógico es solicitar un examen no invasivo, que ustedes ya conocen, que es el dímero D. Entonces, en este caso particular solicito dímero D. Entonces, ¿cuál es la utilidad del dímero D en este caso? Pues que si yo tengo un hematoma o un falso lumen, porque recuerden que la sangre que está aquí va a a coagular. Si es que hay coágulo en el interior de la pared de la aorta, esto va a producirse, ustedes ya saben, la cadena de la coagulación, la fibrina, etc. Entonces el dímero D se volverá positivo. Pero si es que no hay trombos en la pared, ni hay coágulos en la pared, el dímero D va a estar negativo. Por lo tanto, paciente con dímero D negativo más un puntaje de bajo riesgo significa no tiene un síndrome aórtico agudo. Igualito que en TEP. Recuerden en TEP, pacientes con Wells bajo, con dímero D negativo, no tienen tromboembolia pulmonar y descartamos tromboembolia pulmonar. Aquí el principio es más o menos el mismo. Si mi paciente tiene el riesgo bajo, en cualquiera de las dos escalas, ya sea en la aorta o en la escala de ADD-RS, automáticamente descarto la posibilidad de que sea una disección aórtica. En los pacientes de riesgo intermedio, ¿qué hago? Pues aquí también hago dímero D. Ya, acá no hay riesgo intermedio, y en los pacientes de
de riesgo alto, igualito que hacíamos en TEC, vamos a pasar directamente a una angiotomografía de tórax. Entonces, profe, ¿cuál es el gol estándar para investigar una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo? La angiotomografía del tórax. Porque esta es la que nos va a permitir trazar justamente el trayecto de la arteria aorta. Pero, aquí hay una pequeña diferencia. Bueno, no diferencia, de hecho es muy parecida a lo que veíamos en TED. ¿Qué hacemos? Es que el paciente está hemodinámicamente inestable y no tenemos tiempo de hacerle una angiotomografía. Pues un ecocardiograma. Entonces el ecocardiograma, al igual que aplicábamos en tromboembolia pulmonar, si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable, en el caso del síndrome aórtico agudo también puede ser de gran utilidad, porque nos va a permitir ver, entre otras cosas, la dilatación de la arteria aorta, nos va a permitir ver, entre otras cosas, si es que el flujo aórtico está comprometido. En algunos de los casos, dependiendo de la localización del hematoma, nos va a permitir ver directamente el hematoma en la pared. Entonces, si el paciente está inestable, le hacemos un ecocardiograma. Eso anotamos acá abajo. Si el paciente está inestable, igual ecocardiograma. Entonces, el gol estándar, si bien es cierto, es la angiotac, pero en pacientes hemodinámicamente inestables, la ecocardiografía nos va a ser de gran utilidad para hacer el diagnóstico temprano de una disección aórtica. Ahora, profe, en el electrocardiograma, ¿qué es lo que puedo ver? Pues desafortunadamente no hay un hallazgo específico en el electrocardiograma que te haga pensar en una disección aórtica. ¿Qué puedes tener? Pues puedes tener hallazgos muy diversos, como por ejemplo una alteración del segmento OST, que puede ser un supra o un infra, pero que no cumple las características del síndrome coronario agudo. Puedes tener alteraciones de la repolarización. Y recordemos una cosa muy importante. Las primeras ramitas que salen de la aorta son justamente las dos coronarias. Si la disección se produce aquí, el flujo de la coronaria va a verse ocluido. Por lo tanto, el paciente se puede manifestar como un síndrome coronario agudo. ¿Pero qué características tendrá este síndrome coronario agudo? Que será extenso. Es un síndrome coronario agudo muy extenso. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo toda la rama de la coronaria. Entonces, en este caso, coronaria izquierda, por ejemplo, si se ocluye toda la coronaria izquierda, voy a tener cambios de B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y AB, es decir, toda la cara anterolateral. Entonces, si yo tengo un infarto así súper extenso, debería pensar en un síndrome coronario agudo posterior a una disección aguda. Entonces, no se olviden de ese detallito. Pero no hay ningún hallazgo específico en el electrocardiograma que me indique este paciente tiene un síndrome coronario, un síndrome aórtico agudo. En la radiografía de tórax, ¿voy a poder observar algo? La respuesta es sí, y de hecho el signo más clásico de una disección aórtica es el ensanchamiento del mediastino. ¿Sí? Entonces tú vas a ver en la RX de tórax un mediastino ensanchado. No es un signo directo de disección aórtica, pero es un signo orientativo hacia la disección aórtica. Entonces vamos a anotar aquí porque no se olvide. RX de tórax, mediastino ensanchado. Entonces, ¿cuál es el paciente que más riesgo tiene de tener una disección aórtica? Pues el principal paciente es el hipertenso mal controlado. Porque claro, ustedes entenderán que la hipertensión mal controlada genera que el corazón eyecte la sangre con gran presión desde el ventrículo izquierdo, lo cual puede llegar a lastimar la pared de la arteria y a diseccionarla. Entonces, la hipertensión arterial mal controlada es el principal factor de riesgo. Y el segundo factor, que también es muy importante considerarlo, este suele presentarse en pacientes que tienen alteraciones del colágeno, que tienen síndromes de hiperlaxitud, como por ejemplo un síndrome de Marfan, un Ehlers-Danlos, por ejemplo. Este tipo de síndromes de hiperlaxitud, como su colágeno es menos resistente que normalmente debería ser, pues el paciente tiene mayor riesgo de disección aórtica. No es una patología tan frecuente, repito, pero el riesgo de mortalidad es muy alto y por eso es importante que por lo menos tengamos una idea muy general de cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo en emergencias. Entonces, hasta aquí, vamos a recapitular rapidísimo.
Síndrome aórtico agudo son un espectro de 3 enfermedades diferentes. 9 de cada 10 se presentan por disección aórtica, que es la formación de un falso lumen entre la íntima y la media de la aorta. Principal factor de riesgo: hipertensión mal controlada y síndromes de hiperlaxitud. Características clínicas destacadas: las características del dolor desgarrante que describe el paciente, más asimetría en la circulación, asimetría de pulsos, asimetría de presión arterial. Como diagnosticamos, estratificamos las probabilidades pretest utilizando el ADDRS o la escala de aortas. Riesgo bajo, dímero D. Riesgo alto, angiotomografía. Datos indirectos: radiografía de tórax con un mediastino ensanchado y un electrocardiograma con alteraciones del segmento ST o trastorno de la repolarización. Y si mi paciente está inestable, ecocardiograma, ya que no tengo tiempo para poderle hacer la angiotomografía. Entonces, ¿qué hago ahora? Una vez que yo ya he diagnosticado un síndrome aórtico agudo, mi siguiente pregunta es: ¿qué debo hacer con este paciente con un síndrome aórtico agudo? Y aquí la respuesta va a depender de la clasificación del síndrome aórtico agudo. Tengo dos tipos: el Stanford A y el Stanford B. Entonces, no nos vamos a complicar con las otras clasificaciones y nos vamos a quedar con el Stanford A y el Stanford C. Entonces, ¿en qué consiste el Stanford A? El Stanford A es todo aquel proceso que comprometa la rama ascendente de la arteria aorta. Acuérdense de A de ascendente. Es decir, es un proceso patológico que va a estar localizado aquí, en este segmento. ¿Y por qué es importante hacer esta clasificación? Porque todos los Stanford A son emergencias quirúrgicas inmediatas. Porque darse cuenta ustedes de un factor. En esta zona ascendente están las coronarias, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. De manera que si el hematoma está en esta zona y ocluye alguna de estas arterias, las consecuencias serían catastróficas para el paciente. Imagínense, se tapa el tronco brachiocefálico derecho, pues prácticamente todo el miembro superior y el cerebro se van a quedar sin irrigación. Entonces, si ustedes identifican esto y la angiotomografía nos confirma que es un Stanford A, esto es quirúrgico inmediato. Llaman al cardiotorácico en ese momento o derivan al paciente inmediatamente en ese momento porque debemos operar. Es una cirugía abierta que no nos da demasiado tiempo por el compromiso de las ramas coronarias, tronco brachiocefálico y arteria subclavia y carótida izquierda. En el caso que ustedes ven aquí ejemplificado, esto es un Stanford B, es decir, no comprometen la rama ascendente de la arteria. Por lo tanto, si bien es cierto aquí puede ocluir, por ejemplo, las arterias esofágicas o bronquiales, sabemos que estas salen como pequeñas ramas, como espinas de pescado. Si se van 2 que 3, pues a la final no pasará nada. Entonces, en el Stanford B, el tratamiento va a ser netamente clínico. Entonces, el Stanford A es quirúrgico siempre y el Stanford B es tratamiento clínico. Y ustedes van a decir: profe, ¿y entonces en qué consiste el tratamiento clínico? 3 cositas importantes. Primero, control del dolor. ¿Qué no utilizaríamos para controlar el dolor en este paciente? Ahí. Los AINES no se deben utilizar porque alterarían el proceso de coagulación y pueden aumentar las complicaciones vinculadas a esta falsa luz que se forma en la arteria. Entonces, manejo el tratamiento del dolor es opiáceo. Principalmente morfina, porque el dolor es severísimo. Segundo tratamiento importante: lograr disminuir la presión arterial para que nuestro paciente ya no empuje la sangre con tanta fuerza de manera que separe las capas de la aorta. Por lo tanto, control intensivo de la presión arterial. Y aquí de elección van a ser los beta bloqueadores. Principalmente los beta bloqueadores intravenosos.
si es que están disponibles. Por ejemplo, el labetalol, un bolo de 20 miligramos en los primeros minutos, pudiendo repetir bolos de entre 40 y 80 miligramos cada 15-20 minutos. Aquí el labetalol es el que la guía te dice de primera elección. ¿Por qué? Porque te va a dar dos cosas en particular. Primero, disminuye la frecuencia cardíaca. Y segundo, disminuye el tono vascular. Entonces el beta bloqueante es de elección por eso, el atenolol. ¿Cuál es el objetivo del uso del medicamento? Pues bajar la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto y idealmente bajar la presión sistólica a 100 o máximo 120 milímetros de mercurio. Entonces esos serían los objetivos que tenemos con el uso del labetalol. ¿Cómo usamos el labetalol? Un bolo de 20 seguido de bolos de entre 40 y 80 miligramos cada 15 minutos hasta lograr que la presión arterial y el pulso del paciente estén dentro de esos objetivos. Y tercera cosa importante del abordaje clínico, estabilizar las placas ateroscleróticas que se encuentran en la aorta. Para esto vamos a darle esta dosis. Comprenderán ustedes que no aspirina, no anticoagulantes, porque lo que menos queremos es que ese coágulo que se ha formado en la pared se siga expandiendo. Queremos que se estabilice y se controle. ¿Y si tengo un paciente que no puede tomar labetalol, le puedo dar un verapamil? Sí, el problema, claro, es si no puede tomar en el sentido de que no tiene disponible medicina, pero si, en ese caso pues tendría que pasar a los beta-bloqueantes por vía oral. Por ejemplo, tendría que darle metoprolol. Y si por algún motivo no puede porque es asmático, ahí sí verapamil. Verapamil o diltiazem. Pero si es como ya. Claro, si por algún motivo no puedes beta-bloqueante, vas a dar verapamil o diltiazem. Y si no puedes darle estos tampoco, pues le podrás dar amlodipino. Pero tienes que bajarle la presión arterial, ¿no? Entonces, idealmente la labetalol, si no, verapamilo o amlodipino. Dígame, ¿por qué? Le das un bolo de 20 y puedes repetir bolos de entre 40 y 80 cada 15-20 minutos hasta que mantengas la presión arterial controlada. Entonces el objetivo es que tu paciente llegue a menos de 60 de frecuencia cardíaca y entre 100 y 120 de sistólica. ¿Ya? Y con eso estamos. Es lo mínimo que tenemos que saber en atención primaria para poder abordar a un paciente con un síndrome aórtico. Saberlo clasificar, reconocer que existen 3 tipos, identificar cuáles son los factores de riesgo, estratificarle en probabilidades pretest, diagnosticarlo y clasificarlo. Stanford A se van a cirugía siempre, Stanford B tratamiento clínico. Dígame. En la clasificación de ABS, si sale intermedio y dímelo si es negativo, sería que no tiene. No necesariamente significaría que no tiene. A ese paciente justamente tendrías que analizarle otros factores de riesgo y valorar si es que realmente haces o no haces un examen complementario. O sea, lo tendrías que tener en observación, digamos. En cambio, el de riesgo bajo, pues si sale el número de negativo, lo despachas. Sí, es por eso que la escala de aortas, que es un poquito más nueva, eliminó el riesgo intermedio y dejó solamente el riesgo bajo o riesgo alto. Para evitar ese, ¿qué hago con el intermedio? Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dígame. También podría pasar un aneurisma. No, el aneurisma vendría a tener, es otro origen. El principal problema del aneurisma no es el dolor que produce, porque no está dentro del dolor torácico, sino el riesgo de que se rompa, que ocasione una hemorragia masiva. No sé qué incorporación no es. No debería romperse porque al final está entre la íntima, que es la delgada, y la capa media y la otra, que son las fuertes. Entonces no debería romperse. El problema más bien es que se ocluye la luz de la aorta porque el coágulo se extiende hacia adentro. Pero en cuanto al síndrome de Ehlers-Danlos, creo que es más, ¿cuál es más probable? ¿Que te haya una coartación o que haya un síndrome aórtico? O sea, de hecho, dependiendo de si es un paciente, por ejemplo, con una hiperlaxitud más hipertensión arterial, es más probable que ocurra esto. Sí, porque, claro, el tejido colágeno, al ser menos resistente, simplemente se separa y se forma una nueva lumen. Aquí no son tan frecuentes esos síndromes, sí hay, pero claro,
en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos, en Europa, que hay muchos más pacientes de ese tipo. Una pregunta. Ah. ¿Y para la estatina, las estatinas que tenemos que dar? Igual serían las de alta potencia. O seríamos la Rosu o la atorvastatina, así como en coronario agudo. Ah, listo. O sea, aquí en este síndrome de Este escribiendo. Claro, porque también tiene mucho que ver con las placas que están en la aorta. Si bien es cierto, una placa de la aorta no te va a obstruir la aorta, pero se puede ulcerar y generar un síndrome aórtico agudo. o sea, las estatinas es para los niveles de colesterol. Claro, y estabiliza la placa de grasa. Ah, o sea, Es como que la compacta y la solidifica para evitar que se rompa con pero facilidad. eso no deberíamos dar solamente cuando se la placa. Sí, deberíamos dar cuando tiene la placa. El problema es que en disección aórtica también muchas veces el proceso inicial justamente empieza por una ruptura de una placa. Claro, luego como se forma el lumen desaparece esa placa, entonces el riesgo de que el paciente pueda volver a formar una disección aórtica por nuevas placas que tenga es grande. Cuando Entonces, se ocurre por placa de esclerosis, que es o sea, la placa es una zona frágil de la pared. Sí, la placa al romperse dejó expuesto al endotelio frágil y permitió que el flujo sanguíneo lo separe. se rompe, ¿no? Exacto. Ya. Listo. ¿Más preguntas? Ya. No, eso se forma como un saco ciego. Sí, en realidad la sangre se queda alojada entre la capa íntima y la capa media. ¿Sí? Sí, puede producir inflamación y justamente por eso produce el dolor, porque irrita las terminales nerviosas de la parte externa, pero no se extravasa la sangre al mediastino, sino que se queda metida en... Es como que la tubería, la pared se divide y el agua se mete por la mitad de la tubería. Ah, eso. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces ahora sí, con esto terminamos dolor torácico. Claro. Y ahora vamos a hablar de un tema que también es importante. Ya vimos la primera causa de muerte cardiovascular, que era el síndrome coronario agudo. Ya vimos la tercera, que era la tromboembolia pulmonar. Ahora vamos a ver la segunda causa, que es el evento cerebrovascular. Pero antes de ver el evento cerebrovascular propiamente dicho, vamos a abordarlo de una forma mucho más general y vamos a empezar viendo los síndromes que alteran la conciencia del paciente. Entonces vamos a ver alteración de la conciencia, que es lo que todo médico de atención primaria debe saber respecto a un paciente que convulsiona por primera vez, un paciente adulto con una primera convulsión, y de ahí revisamos evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de alteración de la conciencia. Entonces, partamos desde un hecho muy importante. La conciencia está constituida realmente por dos tipos o dos componentes. El nivel de conciencia y el contenido de la conciencia. Entonces es algo que tenemos que diferenciar muy bien. El nivel y el contenido. ¿Qué es el nivel de conciencia? En breves rasgos, es la capacidad del individuo para estar alerta, despierto y reactivo a su entorno. ¿Ya? Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que recordar también. El nivel de conciencia, al ser el estado de alerta, este es un reflejo más bien de tipo primitivo, antiguo, y que está bajo responsabilidad del tronco cerebral, principalmente del sistema reticular activante ascendente, que se encuentra a nivel del tronco cerebral. Entonces el nivel de conciencia vendría a ser nuestro reflejo primitivo. Sí, es la capacidad que tenemos de estar alerta, despiertos y de reaccionar al entorno. Funciona de la misma manera, por ejemplo, que el nivel de conciencia de un animalito o, por ejemplo, de un insecto, etc. Si tú le estás viendo a una araña y la molestas, pues
su nivel de conciencia se mide por la capacidad de reaccionar. ¿Sí? Huye, te ataca, lo que tenga que hacer. En nuestro caso es igual, es la capacidad que tenemos para estar alerta, vigiles y reactivos. Mientras que el contenido de la conciencia, este sí depende de nuestra corteza cerebral. Es decir, el contenido es nuestra memoria, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de toma de decisiones para interactuar apropiadamente con el entorno. No es lo mismo estar simplemente alerta y reactivo a un estímulo que saber responder apropiadamente a ese estímulo. Entonces, el contenido de la conciencia va a depender de las funciones corticales superiores. Entonces, como ustedes ya van intuyendo, yo voy a tener dos tipos de trastornos de la conciencia. Los trastornos de la conciencia que dependen del nivel de conciencia y los trastornos de la conciencia que dependen del contenido de la conciencia. ¿Sí? O también llamados alteraciones cuantitativas de la conciencia y alteraciones cualitativas de la conciencia. Cuanti, cuali. Listo. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones cuantitativas de la conciencia? Pues esta viene por niveles. Pasamos desde el nivel en el que el paciente está despierto y alerta, cuando el paciente está vigil. Pasamos a un estado en el que el paciente está somnoliento o obnubilado. Pasamos a un estado en el que el paciente está estuporoso. Hasta el estado más complejo, que el paciente está comatoso. Y yo puedo tener dos niveles de coma: el coma superficial y el coma profundo. Todos estos niveles miden la capacidad del individuo para estar alerta y reaccionar a los estímulos de su entorno. ¿Cómo los podemos poner estos en forma más cuantitativa, en forma más explícita? Traduciéndolos dependiendo de la escala de Glasgow. Sabemos que la escala de Glasgow ha sido diseñada para evaluar pacientes con trauma, pero también es útil para pacientes no necesariamente traumáticos. Entonces, ¿qué paciente está vigil y alerta? Aquel paciente que tiene un Glasgow de 15 puntos. Entonces, ese paciente está despierto, está alerta y está respondiendo apropiadamente a los estímulos del entorno. Entonces, el estado vigil correspondía con una escala de coma de Glasgow de 15 sobre 15. ¿Qué caracteriza al paciente somnoliento o obnubilado? Su dificultad para reaccionar a los estímulos por un estado de somnolencia incrementada. Es decir, el paciente se mantiene dormido, está dormido cuando no hay estímulo, pero cuando nosotros lo estimulamos, lo despertamos, le movemos, le preguntamos, el paciente responde apropiadamente. ¿Sí? Por ejemplo, tú estás valorando a un paciente, está aparentemente dormido, le llamas, le dices: oye, ¿cómo estás? ¿Te duele? Le dice: no me duele. Y se vuelve a quedar dormido. ¿Sí? No está alerta y despierto todo el tiempo, sino responde a los estímulos, pero cuando lo estimulas responde apropiadamente. ¿Cómo te llamas? Carlos. Ah, perfecto. Sí, revisa la cédula, sí se llama Carlos. ¿Sí? ¿Sabes dónde estás? ¿En el hospital? Sí, estás en el hospital. Es decir, el paciente está alerta, permanece dormido, pero responde apropiadamente a los estímulos. ¿Sí? ¿Con qué Glasgow se correlaciona esto? Con Glasgow de entre 13 y 14 puntos. Sí. ¿Por qué 13 y 14? Porque la respuesta ocular es al llamado. No está el paciente despierto, vigilante, viendo lo que pasa en su entorno, está dormido, pero cuando tú lo estimulas, responde apropiadamente. ¿Cómo está el paciente estuporoso? Este paciente estuporoso es aquel que se encuentra igualmente dormido, que únicamente reacciona cuando los estímulos son fuertes y no siempre responde apropiadamente. ¿Ya? Es decir, tú lo llamas, lo estimulas, dices: oye, Carlos, levántate. Carlos abre los ojos, te queda viendo y tú le preguntas: ¿sabes dónde estás? Y únicamente te responde moviendo el brazo para que no lo molestes. ¿Sí? Dices: levanta tu brazo.
no hace caso. Le haces un estímulo doloroso, pero localiza bien dónde está el estímulo doloroso. ¿Sí? Le pellizcaste la tetilla para que se levante. El paciente sí, ubica dónde está el dolor y reacciona, pero no es una respuesta apropiada. No te dice, oiga, doctora, ¿qué le pasa? No, simplemente se mueve y retira. Si dice, doctora, ¿qué le pasa? Es porque ese man está súper alerta, entonces lo que está es somnoliento, ¿no? ¿Ya? Entonces, el paciente estuporoso es aquel paciente que tiene un Glasgow entre 9 y 12 puntos. Requiere estímulos fuertes y sus respuestas no siempre son apropiadas. ¿Y qué caracteriza al paciente comatoso? La ausencia justamente de respuestas. Sí, entonces el paciente comatoso tendrá un Glasgow de menos de 8 hasta 5 puntos para el coma superficial, y para el coma profundo tenemos básicamente 3 o 4 puntos. Acordarán que no hay un Glasgow menos de 3, Glasgow 0, no existe el Glasgow 0. El Glasgow mínimo es 3 porque es un punto de cada categoría. Lo que quiere decir es que no hay respuesta verbal, no hay respuesta motora y no hay respuesta ocular. No puede ser 0, la nota mínima es 3. Y aquí viene el primer punto importante que ustedes deben recordar. Todo paciente con Glasgow de 8 puntos o menos debe ser intubado inmediatamente. Pero, profe, ¿por qué no voy a intubar si el paciente todavía no está en falla respiratoria? Sí. Porque de hecho un paciente con un coma profundo, un coma superficial, está a las puertas de un fracaso ventilatorio, y además el objetivo de la intubación es proteger la vía aérea de la broncoaspiración. ¿Sí? Entonces en esas condiciones clínicas el paciente pierde los reflejos mínimos para mantener protegida su vía aérea, y el riesgo de broncoaspiración y compromiso de la vía aérea es muy alto. Entonces todo paciente que tenga 8 puntos o menos va a ser intubado lo antes posible. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia al paciente con la escala de Glasgow, hacemos referencia al nivel de conciencia, es decir, a las alteraciones cuantitativas de la conciencia. Lo que estamos midiendo es cuál es el grado de alerta del paciente y cuál es la capacidad para responder a los estímulos. No es la única escala, ¿sí? Deben haber visto en semiología otras escalas, como el FOUR, por ejemplo, que justamente tiene la ventaja de que no depende del lenguaje. Entonces no hay problema, la puedes aplicar en pacientes intubados o en pacientes con trastornos del lenguaje. El problema del Glasgow es que depende mucho de la respuesta verbal, y si el paciente es mudo, por ejemplo, ¿sí? O si el paciente está intubado, vamos a decirle, oye, habla, no puede hablar, está como un tubo en la garganta. Entonces, para ese tipo de situaciones existen otras escalas clínicas. ¿Qué escalas aplicamos, por ejemplo, para los pacientes que están en la UCI, que están sedados? Aplicamos el RAS, que es otro tipo de escala, que nos permite saber cuál es el estado de sedación o el estado de activación de nuestro paciente. Pero en atención primaria y en atención prehospitalaria, el Glasgow es la escala de referencia. Entonces aquí lo primero que tú vas a hacer, claro, ¿qué es lo primero que haces cuando ves a alguien que está desmayado? Te acercas y le llamas, oye, responde. Si te abre los ojos, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Está somnoliento, está con Glasgow de 13, 14. Está borracho, ¿qué es lo único que hace? Darse la vuelta para que no le sigas moroso, está estuporoso. Sí. No responde apropiadamente, pero es hasta cierto punto capaz de responder todavía a los estímulos. Y el otro tipo de compromiso de la conciencia es el contenido. Y este sí depende un poquito porque es propio de los seres humanos al depender de las funciones corticales. ¿Sí? Entonces tú puedes tener un paciente que esté completamente vigil y alerta, pero el contenido de la conciencia está alterado. El paciente está confuso, dice, ¿dónde estoy? Doctor, ¿por qué me trajo a la iglesia? No, no es de iglesia, es del hospital. No, no es de iglesia, miren, ahí está el cura. Si no, no es el cura, es la enfermera que está por ahí todo blanco. Entonces tú te das cuenta que el paciente está alerta, está vigil, tiene un Glasgow de 15 porque está hablando, está abriendo los ojos, se está moviendo, pero el contenido está equivocado, el paciente está alterado. Entonces, dentro de la alteración cuantitativa de la conciencia, cualitativa, perdón, yo reconozco dos grandes grupos. Aunque en realidad hay más, pero por simplificar vamos a quedarnos con dos. El paciente con confusión y el paciente que está con delirio. Y el delirio puede ser de dos tipos, hiperactivo o hipoactivo. Entonces, ¿qué es la confusión?
es aquel trastorno del contenido del conocimiento, de la conciencia, que se caracteriza justamente porque el paciente no logra razonar en forma lógica y coherente. Se pierde la coherencia de la interacción. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que esté bajo efecto de sustancias psicotrópicas, de alucinógenos, por ejemplo. ¿Sí? El paciente por ahí se comió unos honguitos de colores y aunque está despierto, alerta y vigil, su capacidad de raciocinio es baja. ¿Sí? Entonces ve que viene el diablo, por ahí anda un elefante de color rosa que viene caminando. Entonces el contenido de la conciencia está alterado. Es el típico paciente viejito del piso de medicina interna. Y dice, doctor, vino mi mamita a visitarme. Sí, claro, y el paciente tiene 91 años y tú dudas muchísimo que su mamita esté todavía en condiciones de visitar. Entonces el paciente está confuso, pero está tranquilo. Es decir, hay ausencia de síntomas vegetativos. No hay síntomas vegetativos. En pocas palabras, el paciente está confundido, pero está tranquilo, no está sufriendo. Dicen, pues sí, ahí está, don Satanás me vino allá a llevar esto. Capaz. ¿Ya? Entonces el paciente está confuso, pero tú lo ves, está tranquilo. Y eso es justamente lo que le separa del delirio. En el delirio el paciente está acompañado de un cortejo de síntomas vegetativos significativos. Acuérdense del delirium tremens, ¿sí? Que es ese cuadro que aparece en los pacientes alcohólicos de los que les suspenden abruptamente la bebida. ¿Sí? Entonces ellos literalmente suelen referir que ven al diablo, que sale del infierno, que se abre el suelo y que viene el diablo a jalarles de las patas y llevarles al infierno. ¿Sí? ¿Cómo está ese paciente? No está tranquilo, es un paciente que está ansioso, agitado, taquicárdico, sudoroso. Claro, tú lo ves y está sufriendo. Entonces esa es la principal diferencia entre confusión y el delirio. En el delirio hay síntomas vegetativos manifiestos. Y puede ser hiperactivo o hipoactivo, cualquiera de las dos formas. ¿Vale? Sí, hay síndromes mixtos, o sea, puede tener fases de confusión, fases de delirio. De hecho, el paciente podría empezar como en la confusión y luego pasar a un delirio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente confuso no interactúa propiamente con su entorno porque sus ideas son alucinantes o patológicas, llamémoslo así. Y el paciente con delirio que está con síntomas disfóricos, vegetativos. Pues claro, el paciente empieza, no, yo me quiero ir a mi casa porque no quiero estar aquí. Siento que aquí todo el mundo está en mi contra y el médico me quiere matar. Hasta ahí está confuso. Pero claro, ya después se pone agresivo, dice, no, suéltame, se empieza a quitar las vías, se quita la ropa, sale desnudo a los pasillos del hospital, y ahí el paciente ya está delirante. Yo creo que sí. Pasó de un estado de confusión a un estado de delirio. Entonces ya le quiere pegar al auxiliar de enfermería, ya le quiere pegar a la enfermera, sí, ya le pegó al hijo, a la mamá, bueno, etcétera, todo ese tipo. En lo que se refiere a delirio hiper o hipo, se refiere a hiper o hiperactivo, delirio hiperactivo, que es este paciente que acabamos de describir, que está peleándose, que tú lo ves que está sudando y que está dándose puñetas con el diablo en su imaginación. El delirio hipoactivo es más bien cuando el paciente está sufriendo, está con alteración de su capacidad para interactuar con el entorno, pero tiene tendencia a la somnolencia, está dormido, está poco reactivo a los estímulos. ¿Y cómo diferencia de un hipoactivo con un estado de confusión? Por la presencia de síntomas vegetativos. El paciente confuso está dormidito y está tranquilo, pero está confundido y dice, no doctor, ya termine la misa, doctor, que larga la misa. Sigue dormido. ¿Ya? Ese es un paciente que está confuso. Pero el paciente con un delirio es un paciente que tiene síntomas vegetativos importantes. Está sudando, está diaforético, está con la presión alta. Entonces es un paciente que tú lo ves y dices, chuta, está sufriendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy evaluando un paciente que me llega a la emergencia con la alteración del estado de conciencia, mi primera tarea va a ser distinguir, ¿este paciente tiene una alteración cualitativa de la conciencia? Es decir, está alerta, vigil, pero tiene dificultades para
entrelazar los estímulos y el contenido de su pensamiento, o es un paciente con alteración cuantitativa que tiene dificultades para responder a los estímulos porque el tronco cerebral es el que se encuentra alterado. Mi primera definición es: ¿esto es un trastorno quali o es un trastorno quanti de la conciencia? Y aquí viene nuestro primer punto importante para el diagnóstico. Si nuestro paciente tiene alteración de la conciencia sin focalidad neurológica, y con respuesta pupilar apropiada, hablamos de una alteración cualitativa de la conciencia que depende de las funciones corticales. Y casi siempre se produce por alteraciones de tipo metabólico o por toxinas. ¿Ya? Entonces mi paciente viene con alteración de la conciencia, viene viendo marcianitos, ¿ya? Pero no tiene focalidad neurológica, es decir, no tiene trastornos del movimiento, no tiene trastornos de la visión, no tiene trastornos del habla, y su respuesta pupilar está adecuada. Yo digo que esta alteración es cualitativa, que depende de las funciones corticales, y casi siempre esto se debe a trastornos metabólicos o tóxicos. Hablando del contexto agudo, claro, puede ser un Alzheimer, por ejemplo, pero eso ya es otro tipo de patología. Si no, todo mi papito estaba hasta ayer perfecto y hoy día amaneció viéndole a mi abuelita que está muerta, ¿ya? Entonces es un paciente que no tiene focalidad, tiene una respuesta pupilar adecuada y por lo tanto lo que está alterado son las funciones cualitativas corticales, y esto suele deberse a trastornos metabólicos o tóxicos. El paciente está séptico, está intoxicado con alguna sustancia, está con una hiperglicemia, está con la urea elevada, está con el sodio bajo, bueno, un montón de trastornos que podemos mencionar. Pero si ustedes ven que su paciente tiene una conciencia alterada, hay focalidad neurológica, no mueve la patita, no mueve el bracito, o hay una asimetría en la respuesta pupilar, esto casi siempre es cuantitativo y suele deberse a causas estructurales. Causas estructurales como un tumor, causas estructurales como un evento cerebrovascular, causas estructurales como una hemorragia, causas estructurales como un traumatismo craneoencefálico, etc. ¿Ya? Entonces, este es mi primer checkpoint rápido en la emergencia. Si yo estoy viendo un paciente y dice: doctor, no sé qué le pasa, vea mi papito cómo está hablando incoherencias. A ver, este señor que está hablando incoherencias, ¿cómo está? ¿Puede mover todo? Sí. ¿La respuesta pupilar está normal? Sí. Entonces, su problema son las funciones corticales y voy a buscar causas metabólicas o tóxicas. Sí. ¿Cómo está el paciente? ¿Tiene focalidad neurológica? Sí. ¿No puede hablar? Sí. ¿Está con disartria? ¿Está afásico? ¿O tiene paralizado la mitad del cuerpo? ¿Cómo está la respuesta pupilar? Esta pupila responde bien y esta pupila está midriática. Entonces esto es estructural y pensaré que tiene una hemorragia, que tiene un tumor o tiene cualquier otro tipo de lesión en la anatomía del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces acuérdense de ese pequeño... ¿Hasta aquí estamos? Sí. Pero vamos ahora a abordarlo de una forma un poquito más rápida y precisa. Sí, estoy haciendo el diagnóstico diferencial de un paciente en emergencia que me llegó con la conciencia alterada. ¿Cuál es mi siguiente paso, aparte de distinguir entre cortical y troncular? Saber en forma rápida y breve cuáles pueden ser las causas que han llevado a que mi paciente tenga una alteración de la conciencia. Y causas que lleven a una alteración de la conciencia son muchas, y para yo poderme acordar rápidamente de ellas, voy a hacer una mnemotecnia que me permita agrupar todas estas causas en letras simples que yo pueda recordar. ¿Sí? Para eso hay varias, pero una de las más útiles es esta, que es el MUC estúpido. Muévete, estúpido. MUC estúpido. ¿Ya? Entonces el MUC estúpido es una de las escalas rápidas que me puede ayudar a verificar así rapidísimo qué es lo que le está pasando a mi paciente. Sí, entonces llega un paciente con alteración de la conciencia y estoy MUC estúpido, MUC estúpido, MUC estúpido. Sí, muévete, estúpido, muévete, estúpido, muévete, estúpido.
Y no estoy puteando a nadie, sino que estoy en mi mente recordando cuáles son las causas que pueden ocasionar una alteración de la energía. Entonces, la N viene de metabólicas. Entonces, dentro de las causas metabólicas que pueden ocasionar esto, tengo, por ejemplo, los trastornos electrolíticos. ¿Sí? Entonces, tengo sodio, que puede estar alto o bajo, potasio, que puede estar igualmente alto o bajo, calcio, que puede estar alto o bajo, o una encefalopatía hepática. Sí, es un paciente cirrótico, con ascitis manifiesta, con un signo de cabeza de medusa bien puestito y que llega delirante a la emergencia. Que tiene ese paciente probablemente una alteración de origen metabólico, sobre todo si es que no tiene focalidad neurológica. Pues pienso en metabólico. El viejito de 80 y pico de años que sufrió una caída, no puede caminar, está inestable y no reconoce a los hijos, puede tener una hiponatremia porque tomaba diuréticos. Entonces la M está para agrupar a todas las causas metabólicas. La O viene de oxígeno. Oxígeno. Sí. Entonces el paciente está hipoxémico, no le está llegando suficiente sangre al cerebro, tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene una neumopatía estructural que le está ocasionando que no puede oxigenar apropiadamente. Cualquier causa que le lleve una hipoxia tisular está dentro del oxígeno. La sepsis, por ejemplo. Recordemos que en la sepsis, el shock séptico, eran trastornos de la perfusión. ¿Y por qué se caracterizaban? Por conciencia alterada. ¿Ya? Pues acuérdense de eso que ya vimos. La B es de vascular. El paciente está teniendo un SB, tiene tal vez una hemorragia subaracnoidea. Vamos a poner aquí en vascular la más importante, un evento cerebrovascular. La E viene de enfermedades endócrinas. ¿Como cuáles? Hiperglicemia. Doctor, no sé qué le pasó a mi papito, se puso en la mañana la insulina y ahorita ya dejó de hablar. Sí, está hipoglicémico, está alterada su conciencia porque no tiene azúcar para producir energía. O por el contrario, sí, doctor, mi papito es diabético y el médico le dijo que le pongamos insulina, pero no quiere. Sí. Un síndrome hiperosmolar, el paciente está con demasiada azúcar. ¿Qué otra cosa dentro de las causas endócrinas? No se olviden del coma mixedematoso. Mixedematoso, que son esos estados de hipotiroidismo severo. El paciente está severamente hipotiroideo, de manera que ya no responde apropiadamente a los estímulos. Vamos a la S. La S son seizure, convulsiones. El paciente convulsionó. Señora, ¿usted qué le trajo? ¿Le vio con movimientos anormales? Sí, doctor, el paciente se sacudía como que así, estiraba la piernita. Ya, convulsiones. La T es de trauma. Doctor, le encontramos al paciente en la calle y estaba sin respuesta. Le empieza a hacer el examen físico y tiene un hematoma gigante de que le dieron un batazo en la cabeza. Entonces, eso es un trauma. La U de uremia. Si el paciente tiene, por ejemplo, una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? O sea, la urea está tan elevada que está generando un efecto osmótico sobre sus neuronas e interfiriendo con su capacidad de conectarse al entorno. La P es de psiquiátricas. Está tal vez el paciente esquizofrénico, tiene un delirium tremens. La I viene de infecciones. Y recuerden, chicos, aquí que cuando dice infecciones no se refiere solamente a neuroinfecciones. O sea, sí están aquí dentro de esta categoría la encefalitis, por ejemplo, la meningitis y el absceso cerebral, pero también hace referencia a infecciones sistémicas, por ejemplo, la pielonefritis, por ejemplo, la neumonía. ¿Sí?
Entonces todo lo que sea infeccioso, recuerden ustedes que esto produce una tormenta de citoquinas y esta tormenta de citoquinas también puede afectar la función cognitiva del paciente. Y habíamos dicho en la primera semana, los adultos mayores no siempre hacen fiebre, sino que muchas veces su manifestación de una infección es la alteración de la conciencia. ¿Sí? Doctor, no sé qué pasa con mi mami, desde hace 3 días ya no me reconoce y no come. ¿Sí? Haces un examen de orina, tremenda pielonefritis. Entonces recuerda que una infección también puede ser parte de una alteración de la conciencia, sobre todo en pacientes o muy chiquitos o muy grandotes. Y en la D, no nos olvidemos de la que nos está faltando, que es las drogas. Y no necesariamente hace referencia solamente a las drogas recreativas, entre comillas, sino también hace referencia a fármacos. Fármacos que pueden producir también alteración de la conciencia o alteración neurológica. Antibióticos, antipsicóticos, medicamentos, por ejemplo, para dormir. Algunos pacientes con crisis de ansiedad, por ejemplo, ellos suelen tomar 5, 6, 8, 10 pastillas para dormir, porque como su cerebro no se calla, se empiezan a tomar un montón de pastillas y el siguiente día están completamente somnolientos. Pues claro, los familiares les llegan a la emergencia y dicen, no sé doctor, mire, se tomó 10 sopiclonas en la noche. ¿Será por eso? ¿Ya? Sí. O las drogas, como les decía antes, el paciente encontró por ahí unos honguitos de colores, unas pastillitas de colores, y ahora está viendo elefantes rosados. ¿Sí? Entonces el paciente tiene el ¿ya? Entonces, ya. Estoy viendo yo un paciente, me llega un paciente con alteración de la conciencia en emergencia. Mi primera pregunta es, ¿este paciente tiene una alteración del nivel o del contenido? Es decir, ¿es cuantitativa o cualitativa? Rapidísimo le hago un Glasgow mismo en emergencia y mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa de la alteración de la conciencia del paciente? ¿Y por qué esto es importante? Porque los trastornos de la conciencia no tienen un tratamiento específico. ¿Sí? No es que estás desorientado, dale esta pastilla para que se le quite. No. El tratamiento de la alteración del estado de conciencia es el de la causa que le está ocasionando. Entonces, por lo tanto, es muy importante que yo identifique cuál es la probable etiología del síndrome para en función de eso también poder hacer el tratamiento. Entonces me voy a acordar de la mnemotecnia, muévete estúpido. Sí. Metabólico, oxígeno, vascular, endocrino, convulsiones, trauma, uremia, causas psiquiátricas, infecciones, drogas. Entonces esto me va a permitir orientarme acerca de si mi paciente tiene X o Y condición clínica que me lleve al diagnóstico. Mientras estoy valorando a mi paciente con alteración de la conciencia, ¿qué exámenes son muy importantes y casi nunca me deben faltar? El primero de ellos es la glicemia. Bajo ningún concepto te puedes olvidar de hacerle una glucosa a un paciente con alteración del estado de conciencia. Independientemente de la causa que tú estés pensando que puede ocasionar la alteración de la conciencia, el primer paso siempre es glicemia. Siempre. Y cuando yo estoy pensando en patología estructural, y profe, ¿cuándo pienso en patología estructural? En esto, cuando tengo focalidad o cuando tengo asimetría en las pupilas. Si yo estoy pensando en patología estructural, mi examen debe ser una tomografía simple de cráneo. ¿Por qué no mejor una resonancia? Porque la tomografía simple es mucho más rápida y te puede aportar información útil en segundos. ¿Sí? Una resonancia magnética requiere mucho más tiempo. Yo sé que es un examen con una mejor precisión diagnóstica que la TAC, pero su disponibilidad primero no está tan extendido como la tomografía y el tiempo de obtención de imagen de una tomografía es muchísimo más corto en comparación al de una resonancia. Entonces lo que yo voy a hacer es pedirle una tomografía para descartar patologías estructurales o sangrado. Recuerden ustedes en la imagen que deben haber visto que la sangre brilla en la tomografía. ¿Sí? Entonces si el paciente tiene una imagen brillante dentro del cráneo, hay sangre. Y eso responde al por qué mi paciente tiene un nivel de conciencia alterado. ¿Por qué mi paciente está comatoso? Porque tiene una hemorragia subaracnoidea grado 4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esos son dos exámenes que no te pueden faltar bajo ningún concepto. La glicemia a todos, y
En caso de que sospeches de una causa estructural, una tomografía de cráneo. Profe, ¿puedo hacerle un electroencefalograma a mi paciente? Sí, si es que sospechas de que las causas fueron las convulsiones. Profe, ¿tengo que pedir una función hepática? Sí, si es que sospechas de que es una causa metabólica. Entonces, todos los demás exámenes que tú le vayas a hacer a tu paciente van a depender de esto de acá. Sí. Entonces, si la causa es una hipoxemia tisular, los exámenes que tú tendrás que hacer es valorar por qué tu paciente no está teniendo una buena oxigenación. Gasometría, una imagen del tórax, por ejemplo, exámenes de sangre para ver si no está anémico, entre otras cosas. Si estás viendo que tu paciente tiene uremia, los exámenes se enfocarán en la función renal. Urea, BUN, creatinina, electrolitos. Le pedirás también un examen de orina, por ejemplo, para estudiar enfermedades de los riñones. Si es que estás viendo que la causa obviamente es un trauma, ahí tu enfoque debe ser más bien desde el punto de vista politraumatizado y buscar otras lesiones, por ejemplo, una tomografía corporal o radiografías de cuello, columna, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Preguntas? No. O sea que también se le complementaría con una biometría hemática para descartar infección de taurina. Si es que los hallazgos clínicos te orientan hacia eso, sí. Si no se trata, recuerden de pedir toditos los exámenes para el Move Stupid. En el Move Stupid lo que te ayuda es a enfocar tu motivo a una causa en particular o a un grupo de causas. ¿Sí? Por ejemplo, si es obvio que mi paciente no tiene una alteración estructural, porque no tiene focalidad neurológica, sus pupilas están bien, me voy a enfocar en causas metabólicas. Entonces la tomografía ya no es tan importante, pero sí es importante pedir una glucosa, electrolitos con pruebas hepáticas. Y eso solamente desde los pacientes pediátricos hasta los pacientes que... ¿Qué cosa? O sea, no se le manda Sí, esto de aquí es un algoritmo muy general como para tratar de rápidamente en emergencia abordar cuál es la causa de la alteración de conciencia de tu paciente. Y aplica tanto para pacientes pediátricos hasta los pacientes geriátricos. La elección de los exámenes tal vez en el niño será un poquito diferente a lo que elegirías en el adulto, pero sí es una escala así rápida que te permite ayudar. Hay otra escala que se llama Delirium, que es muy parecida a esta, pero esta creo que es la que uso más extendido tiene. Entonces, si tú te acuerdas del Move Stupid, lo vas a aplicar aquí en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, donde vayas. En el caso de, por ejemplo, cuando estamos hablando de algún paciente que yo sospecho de drogas, o sea, pediríamos un panel. Sí, podrías pedir un panel de drogas en orina. Sí, tú estás pensando que lo escopolaminaron. Sí, entonces pides un panel de drogas. Sí. Que le dieron benzodiazepinas, por ejemplo. Puedes pedir un panel de drogas. Ajá, en esos casos sí. Si estás pensando en un paciente psiquiátrico porque está esquizofrénico y tiene antecedentes de esquizofrenia y no tomó sus medicamentos, pues no le vas a pedir todos los exámenes de laboratorio, sino te vas a enfocar en iniciar el tratamiento psiquiátrico. Listo, chicos. Entonces, antes de hacer el break, vamos terminando con esta parte. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que ustedes están de guardia, piso de medicina interna, hay un viejito de 80 y pico de años que entró con una infección de vía urinaria y que a las 3 de la mañana le está queriendo pegar a la enfermera y la enfermera le llama: vea doctora, venga por favor al piso que el paciente está que le pega a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Pues primeramente, con el Move Stupid tú en las escaleras ya vienes pensando: ¿qué será que le dio a Don Manuelito? Capaz que es el antibiótico, sí, porque el cefepime que está recibiendo puede causar la alteración de la conciencia. O será que justo le dio un SB, o como es diabético, capaz que esté hiperglicémico. ¿Sí? Entonces tú ya vienes en tu mente buscando cuáles son las causas del trastorno de la conciencia. Pero claro, ahorita la prioridad es controlar este estado de agitación, este estado de delirio hiperactivo que tiene tu paciente, porque en esas condiciones es un riesgo para él mismo y es un riesgo para el resto de personas que están en el piso. ¿Sí? Entonces vamos a ver así en forma muy rápida y sutil qué fármacos nos pueden ser de utilidad para controlar estos estados psicóticos en nuestros pacientes agudamente enfermos. Sí, entonces cuando tú llegas todo el mundo te queda bien: a ver, ya llega el doctor, a ver qué le pone al paciente para que se vaya a dormir, el paciente esté tranquilo. Entonces vamos a ver qué fármacos podemos utilizar en ese contexto. ¿Ya? Entonces para eso, primerito, en primera línea tenemos los fármacos que son antipsicóticos propiamente dicho. ¿Ya?
Estos se utilizan, acuérdense, para alteraciones cualitativas de la conciencia, principalmente del tipo delirio. Si mi paciente está somnoliento, yo no le voy a dar un antipsicótico para que se termine de dormir más, ¿no? Sí, para que duerma de una vez. Entonces, en este contexto vamos a utilizar antipsicóticos. ¿Cuáles son los antipsicóticos que tenemos? Pues tenemos los antipsicóticos clásicos, como por ejemplo la quetiapina. Entonces la quetiapina la vamos a empezar habitualmente con dosis muy bajitas, que son 12.5 miligramos, y la podemos extender hasta los 100 miligramos. Otro clásico de los clásicos que utilizamos en la guardia, la risperidona. Dosis de 0,5 hasta 1 miligramo. ¿Cuál es la ventaja de la risperidona? Que también lo tengo en gotas. ¿Sí? Entonces acuérdense, el frasquito, las 20 gotitas habitualmente traen 1 miligramo. Entonces yo empezaría con 5, 8, 10 gotas y progresivamente iría subiendo hasta las 20 gotas. Entonces, profe, ¿para qué me sirve esto? Sí, como don Manuelito está agitado, pensando que en el hospital le van a matar, pues alguien le va a pasar un vasito con agua para que se tranquilice, y en ese vasito con agua van a haber unas 8 goticas de risperidona. Y entonces efectivamente el paciente se tranquiliza, porque si tú le vas a dar una pastilla al paciente, el paciente te va a decir, yo no quiero eso porque me van a matar aquí en el hospital, y no te la va a recibir. Entonces puedes utilizar la risperidona. ¿Cuál es el medicamento de elección en adultos mayores como don Manuelito? La olanzapina. Ese vendría a ser el fármaco de elección. ¿Sí? ¿Qué dosis le vamos a dar? Pues unos 2.5 o hasta 5 miligramos. Y ya como última opción, el haloperidol. ¿Cuál es la ventaja del haloperidol? Que este sí lo tenemos en presentación parenteral. Pero, al igual que el diclofenaco, chicos, el haloperidol, aunque diga intravenoso, siempre se debe poner intramuscular. Si lo pones intravenoso, pues corres el riesgo de prolongar el QT y generar arritmias malignas que puedan ocasionar una taquicardia, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular polimórfica, una torsada de Points y chao, pues. Entonces el haloperidol, que le puedes dar una media ampollita o una ampollita en ese momento. ¿Ya? Entonces recuerden el orden de las prioridades. Si es que es un paciente adulto mayor con un delirio, la prioridad sería la olanzapina, porque es el más seguro en adultos mayores. De allí puedes usar la quetiapina, la risperidona en gotas, que vendría a ser nuestro rescate, y si mismo no hay como, el haloperidol. ¿Qué otras alternativas tengo para controlar ese estado confusional hiperactivo que tiene mi paciente en ese momento? Las benzodiazepinas, que también son una buena alternativa. Pero recuerden que ese tratamiento únicamente lo hacemos cuando el paciente representa un peligro para él mismo o representa un peligro para los demás. No son tratamientos para poder dormir bien en la guardia, no son tratamientos para que los pacientes no molesten y dejen descansar, son tratamientos únicamente cuando el paciente es un peligro para él mismo o para el resto de los pacientes. No está bueno andar drogando a todos los pacientes para que se duerman y dejen. Por si a alguien se le ocurrió. Vamos a ponerles una dosis de risperidona a todo el piso. Y belleza, como duermo toda la noche. Nadie molesta. Entonces, ¿cómo manejamos las benzodiazepinas? Igual. Tengo, por ejemplo, el clonazepam. El clonazepam lo podemos utilizar en tabletas, empezando desde dosis como 0.5 miligramos hasta 2 miligramos. O tengo la ventaja también de que tengo en gotas, en las que cada mililitro, es decir, 20 gotas, tienen 2.5 miligramos. Entonces ahí voy simplemente cuantificando y
haciendo la equivalencia. Tengo también el alprazolam, que puede empezar con una dosis de 0,25 hasta 1 miligramo. Así se puede también 2 miligramos, pero principalmente una dosis chiquitita. Y si es que el paciente no se quiere tomar las pastillas ni las gotas, pues ahí sí puedo pasar al midazolam. Pero muy cautos con la dosis, chicos, en este caso, porque recuerden que las benzodiazepinas en dosis altas inducen depresión respiratoria, ¿sí? Entonces sean súper cautos y pueden empezar, por ejemplo, con una dosis de 2,5 a 5 miligramos. Y de ahí pueden subir hasta la dosis de 10 miligramos. Entonces, repito, estos fármacos, si bien es cierto, se utilizan para tratar alteraciones de la conciencia, deben ser alteraciones corticales de tipo cualitativo y sobre todo cuando estén asociadas con delirio hiperactivo. Y únicamente se administran ese tipo de fármacos cuando el paciente sea un peligro para él mismo o un peligro para el resto. Pero así como le estoy prescribiendo el clonazepam en ese momento, mi pregunta que tiene que estar rondando mi cabeza en ese momento es: ¿por qué don Manuelito, que siempre es un paciente tranquilo y que no molesta a nadie, se puso agresivo y a querer golpear a las enfermeras? Algo de esto le está pasando, ¿sí? Entonces eso implica que más allá de prescribir el fármaco, yo tengo que investigar qué es lo que está pasando. Y resulta que estaba incubando una neumonía hospitalaria y por eso don Manuelito se puso así. Entonces ese es el motivo que le llevó a su operación de la conciencia. Para estos fines no se utiliza tanto. El diazepam más bien se utiliza para crisis convulsivas, que vamos a ver en un ratito, pero para este fin en particular no se lo recomiendo. Sí, entonces aquí es clonazepam, alprazolam y si es que tienes que usar un parenteral, midazolam. Entonces acordarse, no hay que dormir a todo el mundo, solamente si es que el paciente es un peligro para él mismo y siempre buscando cuál es la causa de la alteración de la conciencia. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Por qué está así como está? ¿Es algún medicamento que le estoy poniendo y que le está usando esto? ¿Se le subió el azúcar? ¿O justo le dio un evento cerebrovascular en el hospital? ¿Qué puede pasar? Dime. Por ejemplo, ¿se tiene que dar la quetiapina más lo que es el clonazepam? ¿O es O? Sí. Sí, es uno o el otro. Si no, el paciente, claro, se duerme y a ver, levántalo el siguiente día y dice que se levanta. ¿Ya? Exacto, como ya. Listo, chicos, vamos a hacer un break de 5 minuticos y seguimos. 5 no, 5, 7. Ya 7, 7. Saca de la escala de la conciencia. Ah, estaba anotando. Claro que estaba anotando, sí.